Muy buena tarde. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que ya se encuentran dentro de esta sala virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los saludo con mucho afecto porque aunque no los conozco, sé que son personas pues muy interesadas en la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, así como también en la superación de nuestro país. Y esa es una meta que compartimos todos cuantos tenemos el privilegio de vivir en un país como el nuestro. Y también con mucha admiración porque estoy consciente que son personas que tienen una agenda diaria muy completa, muchos asuntos personales, profesionales y de toda índole que requieren su atención y aún así se dan el tiempo para, por ejemplo, en este caso, tomar un diplomado convocado por la Escuela Judicial Electoral. Esto, por supuesto, habla muy bien del uso racional que le dan a su tiempo disponible y, desde luego, de una autodisciplina, un autocontrol, pues que es digno de toda admiración. Por eso los saludo con mucho cariño y con mucha admiración. Y miren ustedes, estamos dentro del diplomado en lógica electoral. Entonces aprovecho este magnífico foro que me ofrece generosamente la Escuela Judicial Electoral para dar públicamente las más expresivas gracias a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su equipo de colaboración, tanto de académicos, técnicos y administrativos. Todas estas personas, pues primero confían en mí para que les dé este tema dentro del diplomado, pero además me dan la oportunidad de tener todos estos instrumentos contemporáneos de tecnología para que nos podamos comunicar. Mi más expresiva gracias a todos ellos y a todas ellas. Ahora bien, miren, vamos a hablar de la lógica procesal. Es el tema que tengo que tratar con ustedes. Para esto voy a señalar un objetivo general porque quien no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, tracémonos un objetivo general. Miren, el objetivo general consiste en que las personas cursantes, o sea, ustedes, en esta sesión del Diplomado en Lógica Jurídica Electoral convocada por la Escuela Judicial Electoral, eh, pues al desahogar esta temática que nos convoca esta tarde, conozcan varias directrices que les orienten a comprender el trabajo interpretativo y aplicativo de los órganos de justicia en el caso electoral, así como las probabilidades que tienen los justiciables de lograr el reconocimiento de sus pretensiones procesales. Como sabemos, en un litigio, en una controversia judicial, pues en principio hay dos elementos que tomar en cuenta. Las personas justiciables, que somos tú, yo, cualquier persona física, o bien un partido político, o bien una asociación, en fin, personas físicas y personas sociales o morales que vamos ante el tribunal en busca de justicia. Pero por otro lado está la labor fundamental, importantísima, del órgano de justicia. ¿Cómo va a conocer nuestra problemática? ¿Cómo va a valorar nuestras pruebas? Y finalmente, ¿qué va a decidir al respecto? En eso, la lógica, pues tiene mucho que ver, como lo vamos a ver esta tarde, y no solamente la lógica, sino también algunos otros aspectos de la filosofía, por ejemplo, como la ética judicial. Bueno, eso es lo que queremos, darte un panorama general de todos estos aspectos y destacando la importancia de la lógica. Ahora bien, hay una nota previa que quiero poner a su consideración. Miren, hay un autor argentino, es el doctor Olsen Girardi,
Él ya falleció en 2013, pero pues él es un destacado filósofo, especialista en filosofía del derecho. Y por ahí te encuentras sus obras muy referidas en la doctrina, y también te vas a encontrar artículos de su autoría, incluso en línea. Entonces, estoy citando a este académico argentino de gran brillo, porque, entre otras cosas, escribió un magnífico artículo registrado como la estructura lógica del razonamiento judicial. Así se llama su escrito, su documento, y lo puedes encontrar en línea. Y es un magnífico referente, de manera que pues estoy recomendando de entrada la consulta en línea, si quieres profundizar y ver aspectos que aquí no se van a poder contemplar por falta de tiempo, pues recomiendo del doctor Olsen Girardi, eh, la estructura lógica del razonamiento judicial. Este artículo tiene la virtud de sintetizar en una forma sencilla, y eso es un plus porque pues todos tenemos el tiempo muy comprometido, no podemos entretenernos mucho, y entonces que alguien te lo entregue así como capsulitas, pues nos viene muy bien. Entonces, en una forma muy sencilla, la parte medular de la temática que se debe desarrollar en esta sesión. Eh, por otro lado, eh, porque en otras partes de dicho diplomado se ha tenido y se tendrá la oportunidad de conocer los parámetros lógicos que deben tomarse en cuenta para la elaboración concreta de las sentencias. Tu diplomado en sesiones posteriores va a tratar temas muy interesantes para ver cómo en una sentencia tú puedes aplicar o debes aplicar principios de lógica, y cómo ya en un papel, en un texto concreto, en una sentencia, cómo se observa que lo hicieron o no lo hicieron. Porque finalmente la elaboración concreta de sentencias son el producto fundamental de la labor de los y las operadoras de la justicia, es decir, por ejemplo, de jueces, magistrados, ministros de la Corte, etcétera. Ahora bien, vamos a ver una introducción. Mira, cuando una persona física o social acude a un órgano de justicia y nadie sabe en qué momento le va a tocar hacerlo, cuando va ante un órgano de justicia en demanda de la reivindicación de sus derechos supuestamente afectados, pues requiere que en principio plantee de la manera más adecuada los hechos ocurridos, los agravios que ha sufrido, la identificación de quién lo agravia, el fundamento legal y, de ser posible, de ser el caso, convencional y jurisprudencial de sus pretensiones y la concreción de estas. Es decir, el problema de enfrentarte ante la justicia en demanda de ella comienza en ti mismo como justiciable. Tú tienes que presentar, que interponer un escrito de demanda o un escrito de impugnación, como decimos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y este escrito es de la mayor trascendencia, porque en el tribunal no saben absolutamente nada de lo tuyo. Tú te presentas y pues mucho gusto, ¿quién es, verdad? ¿Por qué viene aquí? Entonces tú tienes que decir a la sala correspondiente, ya sea regional o sea la sala superior, según corresponda, pues tienes que identificarte, claro, con nombre, domicilio para oír notificaciones, esas cosas. Pero también dentro del texto, dentro del cuerpo de tu escrito de impugnación, tienes que narrar de manera muy concreta, además con una hilación correcta, los hechos que ocurrieron. No es el caso de que te distraigas aduciendo cosas que no tienen trascendencia o relación con lo que estás impugnando, pero tampoco te deben faltar datos o información que sí pueden ser de la mayor trascendencia para el tribunal. Entonces tienes que recordar bien qué sucedió,
cuándo sucedió, cómo sucedió, todo el evento lo tienes que recordar y escribir tu redacción de la manera más sencilla, pero muy completa del asunto. También tienes que contar, dar a conocer a las autoridades judiciales los agravios que te produce lo que ocurrió, en qué te agravia, en qué te perjudica, cuáles de tus derechos políticos electorales se están violentando según tú. Entonces, señalar tus agravios. Y por otro lado, de identificar de quién viene ese agravio, qué autoridad o qué persona física o moral te afectó, identificarlos perfectamente bien. Pero ya una vez que has hecho todo eso, ya señalaste acontecimientos, los describiste, ya señalaste agravios que según tú sufriste en tu esfera jurídica, ya señalaste quién o quiénes te están agraviando, también tienes que señalar el fundamento legal en que se sustenta tu demanda. Entonces tienes que decir con base en qué artículos de la ley o de la Constitución o de un reglamento o de un tratado internacional, eh, pues tenemos que detallar. Aquí don Marciano me habla de la causa de pedir, ¿verdad? Esa la tiene que identificar el juzgador. Y ahí esto va a tener trascendencia en la sentencia. Pero ahorita estamos fundamentalmente hablando de una persona que no conoce el derecho, ¿verdad? Que es la primera vez que se asoma y pues no utiliza términos muy jurídicos. Habrá quienes sí lo hacen, son profesionales del derecho, tienen mucho conocimiento. Pero fíjate, además tienes que dar fundamento pues legal, convencional, eh, constitucional, en fin, lo que fundamente tu demanda. ¿Por qué puedes pedir que se te atienda y que se conozca tu caso? Y también, finalmente, además de jurisprudencia que puedas citar del tribunal, porque ya hay precedentes, entonces tú puedes decir que en el caso es aplicable la jurisprudencia X, también tienes que señalar tus pretensiones, o sea, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? Y aquí precisamente la causa de pedir digamos, se engraparía con tus pretensiones, porque esto me lleva a pedir, esto es lo que pido. ¿Sí? Entonces tú vas a decirnos qué quieres. Por ejemplo, quieres que se te autorice tu registro como candidato, quieres que se te expida tu credencial para votar con fotografía, lo que pretendes. Bueno, todo esto corre a cargo de la persona que acude, que toca la puerta de la justicia. Esto al margen de que en algunos casos el juzgador deba, por fundamento de ley o de la jurisprudencia aplicable, superar las limitaciones de los planteamientos que se han presentado por parte de los impugnantes, de los demandantes. Esto le llamamos suplencia de la queja, como sucede en el caso de las personas que integran pueblos y comunidades originarios. Efectivamente, el principio es el demandante, el promovente, el que debe dar toda esa información de agravios y todo lo mismo. Sin embargo, por razones de reivindicación histórica de derechos marginados, hay grupos, por ejemplo, como las personas que integran pueblos y comunidades indígenas, a los que incluso por jurisprudencia del propio tribunal se les debe allanar en la medida de lo posible el acceso a la justicia, porque pues son pueblos que han sufrido agresión, por así decirlo, de sus derechos, pero de siempre. Y por otro lado, son comunidades que muchas veces son muy aisladas geográficamente en el país y las personas que integran estas comunidades no siempre tienen forma de conocer bien el derecho. Entonces, por eso, ahí las formalidades, que son muy estrictas en materia judicial, se hacen un poco más laxas, un poco más suaves, claro, hasta donde esto cabe,
para que no por alguna solemnidad o algún detalle de requisitos que no son del todo trascendentes, se pierda la oportunidad de que esas personas tengan acceso a la justicia y se resuelva incluso favorablemente su situación. Entonces, en principio yo tengo como promovente que aportar toda esa información al tribunal y en algunos casos específicos el tribunal, por ejemplo, de los hechos que se narran, puede derivar los agravios. Y si yo no cité fundamentos, bueno, pues el juzgador sí conoce la ley, conoce la jurisprudencia, los tratados internacionales, la Constitución, por supuesto, y puede allanar estas cosas. Es precisamente el trabajo judicial la tarea de la más elevada responsabilidad por parte del poder público, porque implica decidir en asuntos en los que va de por medio la libertad, el patrimonio y otros intereses fundamentales de los individuos. Estoy hablando en términos generales, en donde el razonamiento lógico debe imperar como motor esencial de la toma de tales decisiones. Yo quisiera que en un momento dado, así como que cierres los ojos y te imagines que tú eres un magistrado o una magistrada del tribunal, ¿verdad? Y a lo mejor lo vas a hacer. Ahorita estás tomando un diplomado, pero mañana tendrás que tomar posesión de un cargo de magistrado. Y entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué responsabilidad tan grande vas a tener? Claro, van a ser muchos los honores sociales, ¿verdad? Ya no eres nuestro amigo Juan, sino que ahora es el señor magistrado. Pero detrás de todo esto está una responsabilidad del tamaño del mundo. Imagínate, tú vas a decidir si esa persona ganó o no ganó la elección en la que estaba cifrada su vida entera, ¿sí? Para ti es una carpeta más, es un expediente más, pero para esa persona es su vida. O sea, al perder esa oportunidad es muy difícil que tal vez pueda tener otra. Entonces vas a frustrar una carrera política, pero bueno, pues sí, así quedó el juicio, si eso fue lo que se logró probar, no queda de otra. O tú vas a determinar, por ejemplo, si yo puedo votar o no, ¿sí? Porque mi situación no es muy clara. No todas las personas son ciudadanos mexicanos, sin credencial. Hay situaciones especiales, por eso están ante ti. Y tú vas a decidirlo. De manera que es mucho el nivel, pero es mucha la responsabilidad. Entonces aquí debes tener la mayor fortaleza, los mejores cimientos para que tu sentencia tenga sentido y además tenga fundamento y motivación, esté perfectamente fundado y motivado de acuerdo a lo que la misma Constitución señala en sus artículos 14 y 16. Y de esta manera tú no estás actuando arbitrariamente, sino estás actuando en justicia. Bueno, ahora bien, lo contrario sería actuar ilógicamente. Y entonces, si tú estás contra la lógica, cometes un acto de arbitrariedad tan grave que difícilmente podría sostenerse, por ejemplo, frente a un poder revisor o un procedimiento específico. Por ejemplo, si estamos hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estamos en una sala regional, por ejemplo, en Sala Jalapa, pues tú eres magistrado ahí y si no fundamentas bien tu decisión, el problema va a ser que cuando pase a la consideración en una apelación, en una reconsideración, en un juicio electoral, de acuerdo con el nuevo diseño de la ley que ahora está en proceso, ahorita está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acciones de inconstitucionalidad, pues desde luego es posible que tu sentencia sea revocada. Y eso demuestra que no hiciste las cosas bien, punto, así de simple. O en otras áreas que no sea lo electoral, pues a lo mejor hay un recurso concreto, como en este caso el juicio de amparo, en donde cabe el amparo. Entonces tú como juez tienes un
un órgano revisor, alguien que puede en un momento dado, ya sea consolidar tu sentencia, ¿sí? Confirmarla o modificarla o mucho peor, revocarla. En otras palabras, en el discurso judicial representado principalmente en el texto de la resolución, en la sentencia, debe haber coherencia de razonamientos, porque estos están basados en las reglas de la lógica. O sea, todo lo que tú razonaste, bien estructurado o mal estructurado, aparece en un documento que va a estar a la vista de todos, la sentencia. Ahí vas a tener que dar cuenta, así, disculpa lo coloquial, con bolitas y palitos, de todo lo que pasó, de todo lo que tú lograste que se comprobara, que hizo convicción, y las conclusiones a las que llegas y consecuentemente tus puntos resolutorios. Entonces tú vas a dar cuenta a cabalidad de qué razonaste. Y ahí es donde cualquier error que hayas cometido, pues salta a la vista. Tú mismo estás diciendo que, pues, por ejemplo, no valoraste suficientemente una prueba. Tú mismo estás diciendo que te estás contradiciendo en tus palabras, entre el párrafo A y el párrafo C, pues ya hay contradicción. Entonces, la sentencia es un documento que hay que elaborar con mucho cuidado. Es muy delicado porque ahí está tu palabra, te estás exhibiendo tú, juez, tú, magistrado, te estás exhibiendo porque estás demostrando si hiciste tu trabajo bien o lo hiciste mal. Ahora bien, conviene entonces volver nuestra mirada a la lógica, sabiendo, como ustedes saben perfectamente, que la lógica es una disciplina filosófica de gran arraigo en la cultura universal. Se atribuye a Aristóteles, aquel viejo sabio de Grecia, su fundación y por ello él ha pasado a la historia como el padre de la lógica. Este personaje vivió pues hace muchos siglos, entre el 384 y el 322 antes de Cristo. Y sin embargo, a pesar de los muchísimos años que han pasado de su tiempo al nuestro, pues digamos, deducciones en su trabajo de lógica siguen imperando en gran medida. Se entiende por lógica la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos, es decir, las reglas del pensamiento coherente. Ahí tú, como experto en lógica, porque ustedes están tomando un diplomado en lógica, entonces supongo, y seguramente supongo bien, que conocen la lógica muy profundamente. Pero fíjate, muchas veces en el lenguaje cotidiano, a ver cómo ven ustedes esto, cuando algo es fácil de entender o de deducir, solemos decir en términos entre amigos, entre personas conocidas, o sea, en auditorios informales, hombre, eso es lógico. Cuando lo que tal vez queremos decir que eso es evidente, es claro, ¿sí? Porque la lógica es mucho más profunda. No es tanto que sea lógico, es evidente, salta a la vista. Entonces, a veces cuando decimos eso es lógico, lo que queremos bien a bien decir, eso es evidente. No se necesita especular muy profundamente. Cualquier persona con una mediana inteligencia, pues puede entenderlo. Pero entonces, pues la lógica es una parte de la filosofía, es una ciencia filosófica. Ahora bien, entrando ya a la lógica, y aquí yo creo que esto ya lo viste, pero me voy a permitir reforzarlo. La lógica la podemos clasificar como cualquier otra parte del pensamiento y del conocimiento humano. Puede ser teórica,
lógica teórica o meramente especulativa o académica. O sea, la lógica podemos entenderla como una disciplina que la podemos cultivar para reforzar nuestras convicciones, para reforzar nuestros conocimientos académicos. Pero también lo podemos aplicar a casos concretos, a situaciones del día a día. Entonces hay una lógica teórica y otra lógica práctica, por así decirlo, en términos sencillos. Entonces, cuando es práctica, auxilia o fundamenta en su parte pragmática a otras disciplinas. Y así se habla, por ejemplo, de lógica matemática, lógica de la ciencia y, claro, lógica jurídica. Y dentro de la lógica jurídica, como una subdisciplina, la lógica procesal, que es precisamente el objeto central de nuestra plática esta tarde. Entonces, mira, se forma como una cadenita, ahí lo tienes en esta presentación, dice lógica general, la lógica como gran disciplina. Una lógica especializada que se llama lógica jurídica, lógica aplicada al derecho. Y dentro de esa lógica jurídica, otra subespecialidad, o sea, una especialidad más específica, que es la lógica jurídico-procesal. Haz de cuenta que tuviera yo aquí una caja grande, como esas que se usan para guardar archivos, una caja archivera, y dentro de ella coloco cajas más pequeñas que le vamos a llamar lógica jurídica, lógica matemática, lógica de mil cosas. Y dentro de la que lleva el membrete así con plumón, con marcador, lógica jurídica, meto otras cajitas más pequeñas y sería la lógica jurídico-procesal, que es la que nos interesa ver esta tarde. Quiere decir que la lógica jurídico-procesal es una subdisciplina de otra disciplina que es la lógica jurídica y de un gran sector del conocimiento que es la lógica general. Bien, estamos pues en una especialidad dentro de una especialidad. Y nosotros como abogados, cuando estudiamos nuestra licenciatura, pues tuvimos, por ejemplo, filosofía del derecho como una asignatura que cursamos en la licenciatura. Y ahí se nos dieron nociones de lógica jurídica. Además, en la escuela preparatoria o de bachillerato o equivalente, llevaste lógica como materia general. Y bueno, pues es la lógica, pero aplicada al derecho. Y dentro de esta lógica jurídica, la que se dedica al campo de lo procesal. Porque no todo el derecho se dedica a lo procesal. El derecho es una especialidad dentro del derecho. Ahora bien, la lógica jurídico-procesal eh, tiene estas características. Es entonces una subespecialidad, ya lo explicamos por qué, de la lógica jurídica que estudia las reglas, métodos y principios que de la lógica general deben ser aplicables al desempeño de los órganos de justicia, a fin de que sus resoluciones, por ser coherentes y racionales, pues hagan convicción entre los justiciables. Fíjate que al momento en que el derecho, hace muchos años en la antigüedad más remota, se consideró una actividad laica, es decir, una autoridad, una actividad que ya no depende de algo espiritual, dogmático, de una deidad, etcétera, pues hubo necesidad de justificar la actuación de legisladores y, por supuesto, de jueces. Cuando el sistema es teocrático, no hay necesidad de explicar nada. Disculpa lo irreverente de lo que voy a decir, pero Dios no justifica nada porque es Dios, no tiene que explicar sus actos. En los mandamientos, por ejemplo, que conocemos por nuestra cultura judeocristiana, pues según
la versión bíblica fueron otorgados por el propio Dios a Moisés. Y ahí dice, por ejemplo, no matarás. Y ya no explica más, ni tiene por qué hacerlo, se trata de palabra de Dios. Pero cuando el derecho se hace laico, se concibe como una obra humana y la ley como un producto de un órgano legislativo, de un órgano político o de estructura de gobierno, sí tiene que explicar por qué la ley va en un sentido o en otra, lo que llamamos exposición de motivos. No se trata, pues, entonces de acatarla como si fuera un dogma. Es una obra humana y por lo tanto puede estar equivocada, puede no ser justa, etcétera. Entonces, si eso pasa con el legislador, pues algo similar pasa con el juez. El juez no puede dictar una sentencia de la naturaleza que tú quieras, civil, penal, mercantil, laboral, fiscal, la materia que quieras, y claro, incluye lo electoral. No puede dictarla si no explica, si no justifica el por qué está tomando esa decisión. Y ahí es donde la lógica tiene que entrar, pero de lleno, aparte de otras cosas que debe tomarse en cuenta. Ahora bien, en ese orden de ideas, existen ciencias que son eminentemente prácticas. Entre ellas se suele ubicar precisamente al derecho, al que se le ve como una ciencia práctica en gran medida, sin que pierda su calidad también de teórica. Por ejemplo, Neil McCormick afirma que el razonamiento jurídico puede considerarse como una rama del conocimiento práctico. Y tú dirás, oiga, no, porque hay muchísimos teóricos, ¿sí? Hay doctrina, hay especulación por parte de intelectuales, sí, pero todas esas especulaciones tienen sentido si se aplican en la vida real. No es como la filosofía en sí que puede quedar en simple especulación. No, el derecho tiene que, por decirlo de una manera coloquial, tiene que aterrizar en casos concretos. De manera que si bien el derecho permite especular, permite teorizar, permite el trabajo de los académicos, y hay muy brillantes, tanto nacionales como internacionales, y en todos los tiempos los ha habido. Sin embargo, el derecho se hace presente con la práctica en casos concretos, que es lo que finalmente es la función del derecho, resolver controversias. Entonces el derecho no va a especular, sino el derecho va a sentenciar, y eso es lo que hace el juez. El juez cuando hace una sentencia no se pone a dar grandes especulaciones, no es un académico. El juez es un impartidor de justicia. Y entonces lo que se le está pidiendo es que sus razonamientos, el hecho cómo llegó a tal decisión, tenga sentido y fundamento y motivación. No tanto qué teorías pueda volverse detrás de todo esto. A su vez, el propio Olsen Girardi, que les recomendé al principio de esta plática, manifiesta que el proceso puede ser considerado como un diálogo mediante el cual puede llamarse a la lógica así aplicada como dialógica del derecho. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, el procedimiento, el método que seguía hace muchos siglos también Sócrates, la mayéutica. Seguramente lo recuerdan. Él planteaba algún problema y nunca falta problemas que plantear. Él planteaba problemas de su tiempo, pero estos son tan actuales que lo podía plantear mañana aquí. Y pedía que opinaran. La gente hacía sus afirmaciones que parecían rotundas, parecían que no, pues no tenían sentido discutirlas. Sin embargo, con la habilidad, con la agilidad de pensamiento de Sócrates, le encontraba el punto débil. Y decía, tú has afirmado esto y esto, ¿y qué pasa si sucede esto? Y anda, que te ponías ahí pues a dudar. Oye, pues de veras, en eso no había pensado. Parece que lo que dije era rotundo, que no admitía ninguna
situación en contra. Pues fíjate que sí. Y así te iba llevando a que tus afirmaciones eran cuestionadas. Por eso se hizo tan antipático Sócrates, porque pues a nadie le gusta que le señales errores. No es algo que agrave. Lo que nos agrada es que digan, no, esto estuvo magnífico, qué barbaridad, yo quisiera ser un sabio como usted. Pero si alguien te encuentra el punto débil, pues ya no te gustó. Entonces Sócrates hizo tan pesado, digamos, tan molesto para el poder político de la época, que ya ves que hasta lo condenaron y el pobre tuvo que pasar por un suicidio, ¿verdad? La cicuta, beber la cicuta. Pero lo interesante del asunto es el método mayéutico. Ahora bien, si tú has acudido, no sé si has acudido físicamente o por medio de la virtualidad a sesiones donde hay resolución. Por ejemplo, vas a una de las salas, la sala regional o la sala superior incluso, y puedes acceder. Son sesiones públicas y mientras guardes el debido orden y respeto al tribunal, puedes estar en el auditorio, en el lugar donde se está ventilando la sesión. Pero si no tienes la oportunidad de ir personalmente, lo puedes ver en canal, porque pues hay canal judicial y se propaga la sesión. Entonces seguramente has presenciado, hasta por simple curiosidad, alguna sesión del tribunal. Y habrás visto que cuando ya se da a conocer de qué se trata, si el secretario correspondiente explica de qué se trata el problema, cuál es la razón de la litis y cómo se resolvió, entran en discusión las personas que integran el pleno, magistrados, magistradas, y se les va concediendo el uso de la palabra y explican, fundamentan, señalan, invocan documentos de mucha naturaleza, constitucional, reglamentos, leyes, convenios internacionales, todo lo que quieras. Tú escuchas a uno de ellos, a uno de estos magistrados, y dices, el señor tiene toda la razón. Efectivamente, esto va pero clarísimo. Pero toma la palabra otro u otra magistrada y empieza a argumentar y parece que no era tan absoluto lo que decía el anterior, porque estos razonamientos también son sólidos, o sea, estás en presencia de gente experta en el derecho, no situaciones de empecinamiento o digamos de mal entendimiento, no. Todo lo que se está razonando tiene base. Pero lo que pasa es que la ciencia del derecho no es una ciencia exacta y entonces admite muchas interpretaciones. Ni tú ni yo somos gente necia ni gente maleducada que quiere nada más discutir por discutir. Es que lo que tú dices puede ser igual que lo que yo digo. Y esto complica, claro, muchísimo el poder tener una sentencia infalible, que nadie pudiera ya discutirla. Entonces, finalmente, el uso de la lógica en los razonamientos argumentativos. Acuerden ustedes que cuando estudias licenciatura, casi en todas las escuelas públicas y privadas donde se imparte esta licenciatura en Derecho, una de las materias que llevas por ahí en alguno de los semestres es la de argumentación jurídica, precisamente para lo que en la Edad Media se llamaba retórica, el arte de discutir, para que tus argumentos sean eso, argumentos y no necedades o situaciones que no conducen a nada. No es discutir por discutir, sino fundamentar. Y entonces la lógica hace proclive a arribar a acuerdos y a soluciones satisfactorias en los casos de controversia o litigio. Y fíjense que se ve incluso con muchísima claridad cuando se trata, por ejemplo, de medidas alternativas de solución, cuando se trata de que las partes se concilien en lugar de continuar un juicio. Bueno, pero entonces se debe razonar de tal manera que las partes en conflicto
obtengan algo de lo que se está discutiendo, que no se cargue todo a favor de alguien, porque entonces no llegarían a ningún acuerdo. Entonces, esa composición, que ahora es muy frecuente, pues se basa en lógica, a fin de que tú observes que conviene más llegar a un buen arreglo que seguir un litigio que podría tardar mucho tiempo o que podría tener resultados negativos a la postre. Además, la aplicación de las reglas de la lógica con los correspondientes procedimientos debidamente desarrollados son aspectos revisibles o revisables en una sentencia, lo que permite, en caso de desacuerdo razonable, impugnar. Entonces, siempre hay esa opción. Por eso la sentencia debe ser tan clara que además cause convicción. De lo contrario, pues lo más que va a suceder es que se impugne. Y eso, pues, primero retarda la aplicación de la justicia y segundo, si se confirma la sentencia en el órgano superior, pues quiere decir que hiciste bien tu trabajo. Pero ¿y si se revoca o se modifica de manera esencial? Pues ya quedó en duda tu habilidad como juez, como impartidor de justicia. Y esto se explica principalmente, como les decía, porque la ciencia jurídica está presente tanto en la teoría como en la praxis. En la teoría es lo académico, es el trabajo intelectual, y la praxis es el proceso judicial. La acción humana, con sus elementos objetivos y subjetivos, estos son los que se mueven dentro de la motivación de su conducta, los que impactan en las decisiones judiciales, la buena o la mala fe, si estamos hablando de derecho civil, o la culpa y el dolo, si estamos hablando, por ejemplo, de derecho penal. Fíjate qué ardua labor de jueces, magistrados y demás, que no solamente deben tomar en cuenta lo que sucedió y de lo que hay pruebas, hay documentos, tanto públicos como privados, hay testigos, hay peritajes, hay una serie de formas de probanza que van a darte una clara visión de lo que realmente ocurrió. Pero también hay cosas que no tienen esa parte probatoria porque está en el interior del sujeto, lo que él piensa, lo que él siente. Por ejemplo, en materia civil, tú sabes que se habla de eh, buena y mala fe. Y es muy diferente actuar de buena o de mala fe. Los resultados son diferentes, buena o mala fe. Y por otro lado, en materia penal, pues está el dolo y la culpa. Una persona pudo haber cometido un delito, pero no es lo mismo que fue por descuido, por negligencia, por falta de prudencia, a que lo hizo con la intención de causar el daño. No es lo mismo ser tonto o descuidado que malvado. Y entonces el dolo y la culpa, pues es lo que él pensó, lo que él sintió en el momento de realizar la conducta. Y ahí te tienes que meter en cosas subjetivas, de las que no vas a tener fácilmente una prueba que te dé a entender si actuó de buena o de mala fe, si actuó con dolo o con culpa. El proceso judicial es una parte esencial de la ciencia del derecho. Y hemos dicho, el derecho fundamentalmente sí es teórico, pero su razón de ser es práctica. Finalmente el derecho lo que aspira es a impartir justicia. Entonces, el derecho procesal es una parte esencial, yo diría que es como la columna vertebral del derecho. La ley tiene una composición abstracta. Fíjate, dice, por ejemplo, en materia penal, se aplicará al que la sentencia, en cambio, dice, probada la culpabilidad de A, se le aplica esta, o se le aplicará esto. Para poder aplicar el contenido o mandato legal a un caso de la realidad concreta, se requiere argumentar judicialmente de manera lógica. Es decir,
La ley es un hipotético, es una posibilidad, algo que nos imaginamos que puede suceder. Pero tú como juzgador no tienes un caso hipotético, sino concreto. Tienes a una persona que te está demandando justicia y vamos a ver cómo vas tú a resolverlo. Ya no es un caso de hipótesis, es un caso concreto, tiene nombre, apellido, circunstancia, identificación. Y entonces, mira, siguiendo esas reglas de la lógica, podríamos representarlo de esta manera en un razonamiento silogístico sencillo. La ley dice, se aplicará M al que A. O sea, se aplicará tal sanción al que realice tal conducta. Entonces se entiende, se aplicará N al que A. En el proceso se comprueba, después de valorar la probanza, todos los elementos de prueba que se aportaron, se llega a la conclusión de X, o sea, un sujeto en concreto, realizó el que, o sea, el A. Consecuentemente, la sentencia dice que a X se le aplicará M. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, está partiendo de una lógica. Se aplicará de tanto a tanto de prisión al que. Y aquí tengo en el expediente a fulano de tal el que cometió ese delito. Ya se le probó. Pues entonces la resolución debe aplicar lo que dice la ley. Se le aplicará de tanto a más cuanto. Al juez se le ordena fundamentar su decisión, es decir, que esté basada en normatividad vigente. Por eso, claro, él tiene que manejar el derecho perfectamente. La jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales, la Constitución, todos los ordenamientos, tiene que saberlos perfectamente y aplicarlos. Igualmente, esa es la fundamentación y la motivación quiere decir que resulte como consecuencia de los hechos plenamente probados en el procedimiento judicial. Entonces, todo acto de autoridad y sobre todo el de un juez debe estar fundado y motivado. En la Edad Media, tiempo muy remoto, pues ya se hablaba en esa época del principio de razón suficiente, decían los teóricos de la Edad Media, para declarar la culpabilidad judicial de una persona. Estaban conscientes que declarar culpable a alguien y que este alguien fuera, por ejemplo, sancionado por una pena de muerte, pues era de una enorme trascendencia. Imagínate lo que es que yo te condene a pena de muerte. Y si yo tengo la menor duda de tu conducta, pues no sería lo mejor, ¿verdad? Entonces, por eso hablaban de tener razón suficiente, que estuviera debidamente probada y además fundamentada en ley esa sentencia tan terrible. Un poco después, entre 1646 y 1716, fechas en que se desarrolló la vida de Leibniz, él decía: ningún hecho puede ser verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera sin que haya una razón suficiente, está tomando las palabras medievales, para que sea así y no de otro modo. El lenguaje se nos hace un poco árido, un poco difícil, porque pues es un lenguaje que ya no es actual, es un lenguaje medieval, pero sí entendemos lo que quiere decir Leibniz. Es decir, él lo que quiere manifestar que no hay un acontecimiento que sea verdadero o existente y ningún enunciado que tú puedas pronunciar sin que haya razón suficiente para ello. ¿Sí? Y el problema es que el derecho, como te dije, no es una ciencia exacta, sino que admite varias opciones. Por eso cuando en el despacho hacemos junta de abogados para ver un caso delicado, pues uno propone una solución, un camino, y otro propone otra. Y ninguno de los dos es necio, empecinado y tonto, ¿no?
Lo que pasa es que sí se puede en cualquiera de los dos caminos, hay que valorar, hay que ponderar cuál puede ser más efectivo. Ahora bien, en el trabajo ordinario del juzgador en su día a día, se presenta este esquema de desarrollo. Primero, la fijación o determinación de las premisas del silogismo que va a aplicar. Esto consiste en fijar la litis. Ciro Calamandrei considera que la ley es finalmente un juicio hipotético, un suponer. La ley parte de una suposición, algo que puede ocurrir. Como lo vimos en las láminas anteriores, el que haga esto no lo ha hecho, está diciendo un caso hipotético, está figurándose, suponiendo que se puede hacer. En tanto que lo probado ante el órgano de justicia ya está probado y pues ya tiene que ser resuelto, ya sucedió. Entonces la segunda parte de la labor del juez constituye un juicio fáctico, o sea, un caso de práctica, ya no es una suposición, ya es un caso real. Y la confrontación de ambos tipos de afirmaciones o juicios, tercer paso, darán por resultado la sentencia correspondiente, como ya se ha esquematizado. La ley dice, primera premisa del silogismo, se probó esto, segunda premisa, y al unir la primera con la segunda da el resultado, dado que se probó la culpabilidad de fulano en este hecho, que ya no es una hipótesis, eso sí ya sucedió, se le aplica esto. Aparentemente parece sencillo, pero tiene que estar perfectamente desarrollado. Bajo estas consideraciones, tenemos en el ejercicio silogístico planteado en un proceso judicial una premisa mayor y una premisa menor. La premisa mayor son las disposiciones de la ley, lo que dice la ley, que ya sabemos que es un razonamiento hipotético. No está sucediendo, pero puede suceder, tiene lógica. Este aspecto que cumple la fundamentación. Y la premisa menor del silogismo que hace el juez es la fáctica, los hechos que ya se probaron fehacientemente ante el órgano juzgador. Ya en tu caso ya quedó probado, no es que va a pasar o que puedes hacerlo, no, ya lo hiciste, ya quedó probado por las pruebas y la valoración de ello, ya quedó probado que tú hiciste esto. Entonces, ¿te acuerdas que la Constitución, artículos 14, 16, me obliga a fundar y motivar el acto de autoridad y finalmente la sentencia es un acto de autoridad judicial, por supuesto? Entonces, si yo quiero hacer cumplimiento cabalmente, como es mi obligación, a esos principios constitucionales de fundamentar y motivar, aquí está. Con mi premisa mayor, que es la ley, voy a fundamentar. Me baso en que la ley dice artículo tal, tal, la Constitución dice tal, tal. Ahí está mi fundamentación. Y si quiero cumplir con la motivación, entonces es mi premisa menor. Lo práctico, lo que sí ocurrió, los hechos, y de ello hay pruebas testimoniales, periciales, lo que quieras. Y entonces, al unir estas dos situaciones, premisa mayor, premisa menor, llego a la solución o a la resolución y es mi sentencia. Ya cumplí con fundamentar y motivar. Por otra parte, debemos distinguir cuatro conceptos jurídicos que están interrelacionados de manera muy estrecha. Una persona que no sea abogado, y puede ser que en esta audiencia haya personas que cultivan otra profesión, no necesariamente son abogados, pues utilizan estas cuatro palabras, aquí aparecen dos, en la lámina siguiente aparecen otras dos, las usan como sinónimos: proceso, procedimiento, litigio y juicio.
Para una persona que no conoce el derecho, que a lo mejor tiene cultura, a lo mejor tiene ilustración, a lo mejor el señor es un ingeniero, un arquitecto, un contador, un literato, pero no conocen el derecho, no es su profesión, podrían darlo como sinónimo. Incluso tal vez en algún diccionario te encuentres proceso similar a procedimiento, procedimiento similar a litigio. Bueno, pero para nosotros los abogados son 4 palabras que son diferentes, que están muy vinculadas, como están vinculados tus 5 dedos, pero cada dedo es diferente y tiene una función distinta. El meñique no es igual que el pulgar, ni tampoco el índice del anular. O sea, tú con tus 5 dedos cumples una función, pero cada dedo es distinto, aunque están pegados a la misma mano. Entonces, algo pasa así aquí. Son 4 conceptos, cada uno tiene su propia conceptualización y están ligados a la actividad del juez, pero son diferentes. Mira, vamos a ver, a recordar rápidamente esto, más que ser lógica, es teoría general del proceso. Primero hablemos de proceso. Proceso es un conjunto de etapas que deben desarrollarse para que el órgano de justicia conozca y resuelva un caso controversial específico. Proceso significa etapas. Olvídate ahorita de lo jurídico, de lo procesal judicial. Voy a una fábrica, me llevan de visita a conocer sus distintos departamentos. Vamos a suponer que ahí se produce jugo de fruta. Entonces, en los primeros departamentos que paso a visitar, está la fruta piña, naranja, lo que quieras, y de ahí pasa a otro departamento donde se va a limpiar la fruta, a pelar, donde se va a hacer el jugo, y así voy pasando por distintos departamentos, hasta que después de recorrer 10 o 12 o 15 departamentos, ya sale embotellada y lista para ser pues envasada y almacenada y desde luego distribuida en camiones repartidores. Incluso al terminar me regalan como cortesía un jugo. Pero yo llegué desde que era fruta en bruto, hasta que salió el producto. Fueron procesos, etapas que fueron pasando. Proceso es un conjunto de etapas. En materia jurídica pasa lo mismo. Tú quieres justicia porque no te registraron como candidato teniendo tú las características para hacerlo. O sea, teniendo el derecho, te está negando tu derecho a voto pasivo. Entonces, pues quieres que se te haga justicia, pero vamos por partes. Tienes que entregar tu escrito de impugnación ante la autoridad responsable. Esta tiene que hacer algunos trámites, alguna logística, y así va llegando hasta donde va a estar la autoridad responsable de decidir, la ejecutora, la que va a juzgar. Y entonces van pasando etapas, hasta que llega el momento que ya está el proyecto de resolución, se va a discutir en sesión pública, como decíamos, a la que tú puedes asistir para estar ahí de viva voz escuchando lo que se dice en torno a tu asunto y cómo se decide. De ahí se viene la notificación, de ahí se viene la ejecución de la sentencia. Entonces son etapas. El proceso es un conjunto de etapas que deben desarrollarse para que el órgano de justicia conozca y resuelva un caso controversial específico. Pero entonces, ¿qué es el procedimiento? El procedimiento es un conjunto de requisitos de forma y fondo que deben cubrirse en cada etapa del proceso. Por ejemplo, la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que ya está abrogada, y la nueva ley que pues empezó su vigencia el pasado 3 de marzo y ahorita está suspendida por decisión de la Corte hasta que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad correspondiente, pues en ambas leyes, la abrogada y la nueva, se establece eh, los requisitos de fondo y forma que deben cubrirse en cada etapa. Por ejemplo, que el escrito de impugnación
sea en forma escrita precisamente y que además contenga el nombre del promovente, su firma, su domicilio para las notificaciones, etcétera, etcétera. Esos requisitos, unos son de fondo y otros son de forma, es lo que forma los procedimientos. Y por eso en otras áreas del derecho, por ejemplo, hablamos de la ley o el código de procedimientos civiles o de procedimientos penales, formalidades de fondo y forma que se deben cubrir. Entonces ya no fue lo mismo proceso, las etapas, que los requisitos de cada etapa. ¿Y qué es un litigio? Litigio viene de litis, que significa controversia. Cuando tus intereses y los míos están en choque, cuando tú afirmas lo contrario de lo mío, y entonces una verdad desplaza a la otra, precisamente por lógica, no puede haber dos verdades que se contraponen y que sean válidas a la vez. Entonces, el litigio es el conjunto de puntos controversiales que se establecen en en las partes de un proceso y constituye la parte esencial del proceso, la litis, porque es lo que se tiene que resolver. Por eso se habla de fijar la litis, para contar, para centrar la atención de los sujetos que intervienen en el proceso. Mira, cuando llega tu versión en el escrito de impugnación y llega la versión de la autoridad que según tú te violentó tus derechos, la autoridad responsable, ella presenta su informe justificado, son sus razones, por qué tomó esa decisión o por qué resolvió de esa manera, que ahora tú estás controvertiendo. Entonces, en los puntos que coincidan, no hay que discutir nada. En los puntos que no coincidan, ahí está el enfrentamiento, la litis, tu verdad contra la otra verdad. Y eso es lo que vamos a centrar. Eso significa fijar la litis. Por eso en las sentencias tú ves que dice, la litis consiste finalmente en A o B. Hay dos versiones. Un ejemplo fuera de lo electoral. Tú dices que no te he pagado un adeudo que tengo contigo y tienes documentos. Yo te digo que efectivamente tú me prestaste una cantidad, la que tú estás diciendo, y hay un problema. Tú me lo estás cobrando hoy, que es 1 de junio, y no te percataste que en el contrato dice 1 de julio, julio con L. Entonces, fíjate, si esto llega a criterio de un juez, no va a discutir si de veras hubo ese préstamo, porque yo estoy reconociendo que sí. Entonces eso ya no es litigioso, vámonos. Coinciden, palomita aquí, palomita allá. Donde está la discusión, la litis, es que tú dices que el documento se vence hoy, 1 de junio con M, y yo digo que es julio con L. Entonces lo que hay que ver, quién de los dos tiene razón. Eso es fijar la litis, como hace el médico cuando fija el campo de intervención quirúrgica, ¿sí? Dice, preparen al paciente. Por ejemplo, si le vamos a hacer una microcirugía en el ojo, pues es únicamente su ojo lo que vamos a lastimar, lo que vamos a impactar, a traumatizar. No tendría caso que viéramos tus brazos, tus piernas, tu vientre, porque eso no está en juego, ¿sí? Entonces, pues lo que necesitamos es que se fije el campo de operación y hasta te ponen con vendajes y hacen esterilizar el campo de operación, y eso únicamente va a ser una microcirugía de tu párpado, por ejemplo. Lo único que vamos a traumatizar es tu párpado. No, no vamos a tocar otra parte de tu rostro y mucho menos de tu cuerpo. Entonces, eso es fijar el campo de operación. Nosotros los abogados hacemos algo similar, fijamos la litis. Y solamente sobre eso nos vamos a abocar, porque es el punto de controversia entre tu versión y la versión de la otra parte. Ahora, ¿qué es el juicio? El juicio es el razonamiento de decisión del juzgador que se materializa en la sentencia. El juez hace juicios. Disculpa lo impertinente y hasta falto de respeto,
Pero así como el panadero hace panes, el juez hace juicios. Esa es su labor. ¿Y cómo veo dónde está su juicio? Pues en la sentencia. Ahí al leer la sentencia, ahí está su juicio. Entonces ya no fue lo mismo proceso, procedimiento, litigio y juicio. Y fíjate cómo a veces lo usamos en forma sinónima. Dicen, llevo un juicio ahorita en los tribunales. Ah, tú lo vas a juzgar. ¿Desde cuándo eres juez? No me habías comentado. No, él está presentando un problema litigioso y hay un juez que le va a resolver. No son sinónimos, son como nuestros dedos. Todos son dedos, pero no es lo mismo el pulgar que el meñique. Ahora bien, si unimos el tema de silogismo que estábamos tratando, silogismo procesal, que cumple con los principios constitucionales de fundar y motivar, ya lo vimos. Una premisa mayor me da el fundamento, la premisa menor me da la motivación, y con eso cumplo constitucionalmente. Entonces, con la veracidad de los hechos ocurridos encontramos tres tipos de verdad. Ese es otro problema. Otro problema que aparentemente violenta la lógica. Mira, hay tres tipos de verdad en un proceso. ¿Oh? O sea, ya no solamente buscamos la verdad, sino que ahora hay tres verdades. Uf, pues ya se complicó. A ver, del mismo hecho que se conoció y juzgó en el proceso judicial. ¿Cuáles son las tres verdades? Mira, la verdad histórica, que fue lo que realmente ocurrió. La verdad procesal es lo que se probó oficialmente ante la autoridad. Fíjate que el juez no vivió los hechos, él no estaba presente ahí. Es más, si hubiera estado presente no podría ser juzgador, porque habría perdido la objetividad. Entonces el juez no vio, sí, no estuvo presente en la casilla donde según tú se cometieron irregularidades que la misma ley dice que de ser determinantes, o sea, de que pongan en riesgo el resultado de la elección, deben anular la votación recibida en esa casilla. Entonces tú sí estuviste ahí, eras representante de un partido, tuviste que se cometió esa irregularidad y en el tamaño, en la dimensión que es suficiente para que se anule la votación recibida ahí. El juez no. El juez se basa en lo que tú dices que ocurrió. Entonces las probanzas no traen el hecho ya no se va a repetir, no podemos retroceder en una máquina del tiempo para que el juez entre a ella. Entonces, él nada más tiene lo que tú dices que ocurrió. Y seguramente eres una persona digna, una persona respetable, no estás mintiendo porque además sería una situación muy grave mentir ante autoridad judicial. No, tú eres un hombre responsable, lo que pasa es que eso es lo que tú apreciaste, esa es tu versión de los hechos. Tú y yo podemos ir a un mismo espectáculo, a una película, estar sentados codo con codo en las butacas y sin embargo, cuando salimos, tú tienes una idea de esa película y otra, porque yo aprecié unas cosas y tú otras no. Entonces, pues cuando llevamos la prueba al señor juez, pues estamos contándole nuestra versión. Y la otra parte, la responsable, está contándole su versión. Y de ahí, pues el juez va a tomar una decisión. Entonces, esa es la verdad del juzgador. Y la tercera verdad es precisamente la que establece al final el propio juzgador en su sentencia. Entonces hay una verdad cierta, lo que realmente ocurrió. Dos, la verdad procesal, donde está tu versión, la versión de la otra parte y lo que va apreciando el juez. Y la verdad judicial, que es la definitiva, que es la versión del juez. Lo ideal, claro, obvio, es que las tres verdades coincidan, pero pueden no coincidir. Y por eso en ocasiones te encuentras comentarios de personas que son ajenas al derecho y lo dicen a su modo, pero tienen razón. Dicen, es que así no fue y Dios lo sabe. Sí, discúlpame lo irreverente y con el respeto a las personas creyentes, Dios lo sabe, pero yo no puedo citar a Dios en el juicio. Lo que no se prueba no existió. Hay que traer el documento, hay que traer el peritaje, hay que traer el testigo, la confesión, en fin, las pruebas.
Si no hay probanza, no ocurrió, aunque Dios lo sepa, porque si entiende la divinidad como que todo lo sabe, pues obviamente que Dios sí lo sabe, pero el juzgador no es Dios. Ahora bien, para llegar a la tercera verdad, o sea, la que parte del operador de la justicia, es que realizó una tarea ardua interpretativa a base de deducciones e inducciones y de razonamientos por analogía, si el caso lo permite, porque ya sabes que, por ejemplo, en materia penal no se puede ni por analogía ni aún por mayoría de razón imponer sanción, etcétera. Y por cierto, la nueva ley, la que está ahorita suspendida, pero de llegar a aplicarse, pues dice en algunos de sus artículos que en adelante el tribunal no podrá aplicar ni por analogía ni por mayoría de razón sanción alguna que no esté expresamente señalada en la ley. Esto ahorita pues, todavía no se aplica, pero se puede llegar a aplicar según lo resuelva la Suprema Corte de Justicia en su momento. Finalmente, este trabajo tan difícil es opinable, porque acuérdate que el derecho, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es una ciencia exacta. Entonces, por ello permite diversas interpretaciones. De aquí la importancia de los recursos de revisión y de reconsideración para que un órgano superior, por ejemplo, en el caso de lo electoral en el tribunal, la sala superior, que es el órgano de cúpula del tribunal, pues revise y vuelva a considerar. Revisar significa volver a ver. Re es un prefijo que significa otra vez. Visare, ver. Entonces, volver a ver. Y cuando tú vuelves a ver una cosa, le encuentras algunas apreciaciones que no habías tenido en la primera versión. O bien reconsiderar, o sea, volver a considerar, volver a revisar tu asunto, a fin de que, en su caso, confirmarlo, modificarlo o revocarlo. Por cierto, en la nueva ley ya no existe el recurso de reconsideración, sino que ahora esto se iría a un nuevo juicio que se llama juicio electoral. Lo digo al paso porque a lo mejor mañana la Suprema Corte nos dice que ya resolvió y que se queda la nueva ley con algunos artículos que salen de contexto, pero entonces acuérdate, no te sientas defraudado con lo que dije. Lo que pasa es que en la nueva ley ya no hay, por ejemplo, reconsideración, sino que ahora se va a un nuevo juicio que se llama juicio electoral. Bien, por otra parte, tanto las partes procesales como los abogados litigantes y las y los operadores de la justicia realizan en sus distintas actuaciones judiciales procesos de análisis y síntesis. Tú ya sabes, analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas para verlas por separado. Y la síntesis es al revés, partiendo de las partes componentes, formamos el todo. Y análisis y síntesis es un trabajo que estamos haciendo siempre, siempre, siempre. Hasta en cosas que no tienen nada que ver con el derecho ni con la ciencia de nada. Yo llevo mi carro a arreglar y cuando voy 2 horas después mi carro está en el suelo, o sea, el maestro ya bajó el motor, ya todo está ahí en fracción. Y yo me asusto mucho y me disgusto, oiga, pero si ya nada más lo traía para que le limpiara quién sabe qué, pues sí, pero ya me bajó todo. Pero no te preocupes, dale un poquito más de tiempo para volver a armar todo. Eso es el análisis de síntesis, ¿sí? Bueno, un examen médico, un laboratorio médico que me pide mi tratante, pues eso hace, saca sangre, que es el todo, lo van a licuar y van a observar los elementos constitutivos y ahí me van a decir mi estado de salud o de enfermedad que tengo. Por eso hablamos de que me van a hacer unos análisis. Y la síntesis es al revés. La síntesis parto de como si fuera un rompecabezas de las partes componentes y lo voy a armar. Ahora bien, nosotros los abogados hacemos análisis y síntesis, por ejemplo, en la sentencia. El señor juez analiza, descompone las partes que integran el todo para revisarlo cuidadosamente y por separado. Esto lo encuentras en los puntos que se llaman considerandos.
¿sí? Después del preámbulo y la entrada del documento de la sentencia, dice considerandos, uno, con fecha tal y empieza a marcarse todo lo que sucedió. Esas son las partes en las que vamos a desintegrar la versión de la persona que promueve. Y luego vamos a hacer síntesis cuando ya damos los puntos resolutivos. Es cuando dice vistos para resolver, entonces ya vienen todos los puntos resolutivos y anda tú, ahí viene ya la decisión del señor juez. En otro orden de ideas, puede considerarse que cuando una autoridad revisora se da la tarea de enorme responsabilidad de revisar lo actuado por el órgano judicial, por ejemplo, la sala superior, tiene que revisar las decisiones de las salas regionales, si así está ordenado en la ley. Está realizando, además de un control de constitucionalidad y convencionalidad y legalidad. Son tres cosas que tiene que revisar: constitución, ley y convencionalidad. Eso va a ser la sala superior, va a revisar tu trabajo como magistrado de una sala regional, de la sala Monterrey. Entonces, tu sentencia se controvertió y ahora vamos en sala superior a revisarla. Vamos a ver si cumple requisitos de constitución, de ley y de convencionalidad. Pero además, dice esta lámina, de paso está haciendo una revisión de la logicidad, si cabe esta palabra, o sea, de la lógica que empleaste en tus razonamientos. Entonces, es un cuarto parámetro que hay que revisar. Primero, si citaste y aplicaste constitución, leyes y convención internacional. Y luego ver tu trabajo logístico, cómo te moviste dentro de la lógica, tus razonamientos. Y ahí puedes tener problemas porque si no cumpliste a cabalidad con reglas de la lógica, pues te van a declarar tu sentencia como revocada. Ahora bien, por otra parte, aunque la norma está generalmente escrita, requiere en muchas ocasiones interpretar. Y digo generalmente está escrita porque estamos apartando los usos y costumbres que regulan a los pueblos originarios. Bueno, pero entonces generalmente la prueba, o por la mayoría de las pruebas, son leyes escritas. Entonces, sin embargo, admite interpretación. Y entonces hubo tiempo, allá en el siglo XIX, cuando nuestro país empezaba a desarrollarse como independiente, donde el Poder Judicial no podía interpretar. Siguiendo a Montesquieu, se decía que el juez debería ser la voz de la ley, un simple aplicador. Si la ley dice, se aplica y se acabó. No puede interpretar porque al interpretar está elaborando la ley y esa tarea es de otro poder, del poder legislativo. Eso decían en el siglo XIX. Pero imagínate lo difícil que es estarle preguntando al Poder Judicial a cada rato, oye, ¿cómo interpreto esto? ¿Tú lo hiciste? ¿Es tu ley? Pero aquí pues caben estas interpretaciones que hago. Bueno, pues esto sería imposible para el Poder Legislativo estar atendiendo demandas de distintos jueces que quisieran que les interpretaran. Actualmente, al contrario, el Poder Legislativo tiene una gran capacidad para interpretar. En eso se sigue más al sistema anglosajón que al sistema romano-germano-canónico. Ello nos conduce al campo de la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Y, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene muchísimo de jurisprudencia. Si tú vas a la página electrónica y vas a ver cuánta jurisprudencia sobre todas las materias del derecho electoral se han pronunciado y se pronuncian constantemente por parte del tribunal. En esta interpretación también se debe desplegar un amplio trabajo de inducción y deducción. O sea, de un caso concreto más otro caso concreto más otro caso concreto, pues se entiende que en todos ese tipo de casos se debe aplicar. Eso es la inducción. La deducción se da una regla general y de ahí se desprende el caso concreto. Entonces, en la jurisprudencia se da sobre todo inducción. Ahora bien, para mayor complejidad de este tipo de interpretación debemos recordar
que la jurisprudencia como fuente del derecho, formal del derecho, no es necesariamente inamovible, sino que al contrario, constantemente se está modificando, porque el derecho es muy dinámico. Entonces, muchas de sus jurisprudencias el tribunal las va dejando ya como históricas, como no aplicables, ya superadas. Entonces, en esto hay que estar al día todos los días, porque en cualquier momento hay un cambio de criterios, pero esto no solamente le ocurre al Tribunal Electoral, le ocurre también a la Suprema Corte, etcétera. Entonces, en la jurisprudencia hay que estar, pero día con día, como si fuera la bolsa de valores, viendo cómo amaneció la jurisprudencia, porque a lo mejor está citando algo que, ¿qué crees? Ya no hay. Y ahora es un criterio distinto. O tú pensabas que se tenía que aplicar lo que dice la ley y exactamente así como tú lo entiendes y resulta que ya hay una interpretación que te altera tu idea original. Por ello es conveniente tomar en cuenta la cadena de aplicación de la jurisprudencia con los casos hito que la van modificando. Ya ves que incluso ahora usando la tecnología podemos ir haciendo una especie como de línea del tiempo para ver cómo se fueron resolviendo casos similares y llega a ser el momento en que hay uno que es así muy emblemático y que hizo cambiar un poco o un mucho la jurisprudencia. Aparte de la aplicación de silogismos, no debemos olvidar en la labor del juzgador las reglas de la lógica, premisas de validez universal. Ya en la remota antigüedad griega, Parménides estableció la axioma de identidad. No se olvide que lógica deriva del griego logos, que significa palabra o expresión del pensamiento, porque la lógica ayuda a expresar los pensamientos de manera racional. Y entonces algunos principios de la lógica aplicables al proceso judicial. Identidad. Los preceptos jurídicos no siempre son idénticos porque el ser humano es mutante y de diferente índole. Consecuentemente, el derecho cambia. No contradicción. Dos o más principios jurídicos contradictorios entre sí no pueden ser válidos a la vez. Tercer excluso. Al ser contradictorios dos principios jurídicos, uno de ellos puede ser válido y el otro entonces debe ser excluido. Razón suficiente. Todo juicio jurídico debe basarse en los fundamentos convincentes y debidamente demostrados. La lógica y el derecho. Kelsen opina que hay una estrecha relación entre la lógica y el derecho porque es una cualidad específica del derecho el ser lógico. Alfredo Fragueiro expresa que por encima de la ley y de la doctrina de eximios juristas, de juristas brillantes, rige la lógica jurídica, o sea, aquel raciocinio correcto o inferencia natural que nuestro entendimiento realiza por un proceso de análisis o identidad de principios o de conceptos. Este pensamiento de Fragueiro es interesante porque nos hace ver que, claro, la doctrina, lo que estudian los doctos, ¿verdad? Los especialistas, los académicos, pues es muy importante y además referente. Puedo yo citar en mi sentencia cosas académicas, pero también el legislador y el juez, pero sobre todo ello está la lógica. Académicos, jueces y legisladores deben actuar con lógica. O sea que la lógica es la clave. Por su parte, Ferrajoli dice, la base para el uso del poder del juez reside en la aceptabilidad de sus decisiones, las que en un Estado constitucional deben estar basadas en la irrestricta aplicación de los principios lógicos. Por lo cual, el razonamiento judicial presenta dos aspectos importantes, el sustancial, en donde el juzgador trata de fijar las premisas que tomará en cuenta para motivar su sentencia. Deben quedar claritos cuál es su premisa mayor, cuál es su premisa menor, aunque no las mencione como tales.
Y el aspecto formal, el desempeño correcto de su labor de desarrollo dentro de las premisas que él mismo seleccionó. Entonces dice, mis parámetros son, la ley dice, los hechos ocurrieron así, después de la probanza. Luego, mi lógica es que se aplique así, se aplique asado. Tiene que convencernos. Ya sabemos que el método de valoración de la prueba, porque la prueba se vuelve entonces el corazón de un asunto judicial, puede ser tasado cuando el propio legislador dice cómo debes valorar la prueba. Por ejemplo, dice, pruebas documentales públicas hacen plena prueba, salvo que se demuestre que son apócrifas, por ejemplo. Entonces, en cambio, los documentales privados tienen que ser adminiculados con otras pruebas para que hagan convicción, pero esto lo dice la ley. Entonces ahí no hay para dónde hacerse. La ley te dice cómo debes interpretar y cómo debes valorar las pruebas. Pero hay un sistema libre en donde se puede combinar el criterio del juez. Entonces, ese libre da el reconocimiento al criterio judicial. El juez tiene el criterio para poder valorar. Y hay un sistema mixto que combina los dos anteriores. Algunas pruebas están calificadas en forma taxativa, no hay para dónde hacerse, lo dice la ley, y otras en donde priva el criterio del juez. Precisamente en materia electoral, el sistema de valoración es mixto. Algunos documentos, algunas pruebas, la ley dice cómo debes valorarla, tasado. Y en cambio en otros, deja a criterio del juzgador, pero no con entera libertad, porque acuérdate que se tiene que aplicar en reglas de la lógica, en máximas de la experiencia y en la sana crítica. Eso lo dice también la ley. Entonces te dice, mire, señor juez, usted puede valorar, pero utilizando reglas de la lógica, o sea, aplicando reglas y principios de esta ciencia. Dos, su máxima experiencia, usted no es juez hace 15 días, sino ya tiene carrera judicial. Déjame ver porque se está agotando la batería de mi computadora antes de que se nos vaya. Y ya, creo que ya. Bueno, ahora se ve más claro, ¿verdad? Bien, entonces máximas de la experiencia son los conocimientos que tienes, porque no es la primera vez que juzgas, tú ya tienes tu antigüedad en ello. Y la sana crítica que combina las dos cosas, tu experiencia y las reglas de la lógica. Y entonces te dice, sí puedes juzgar con tu propio criterio, pero dentro de esos tres parámetros, no vayas a hacer algo fuera de la ley, una cosa arbitraria. Entonces a esto hay que agregarle algo recientemente apareció, la apariencia del buen derecho. Tú habrás visto en algunas sentencias que ahora se dice la apariencia del buen derecho y hasta suena bonito, ¿verdad? Suena así como muy dominguero y todo el mundo habla de la apariencia del buen derecho, aunque no sabe bien a bien de qué se trata. Mira, esta expresión para nosotros es novedosa. Se empezó a utilizar en nuestro medio judicial en 1993 por la propia Suprema Corte y de ahí se derivó a otros tribunales, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero en España es viejísimo, apareció desde el siglo XIX. Esto quiere decir que cuando a la simple observación de las cosas tú puedes deducir que puede haber un perjuicio grave a una persona en sus derechos, pues tomes medidas para evitarlo, porque quizás el daño que se está causando cuando venga tu sentencia ya es irreparable. Entonces, esto se aplica en medidas cautelares. Y tú sabes que en derecho electoral se toman medidas cautelares. Si yo veo un spot en televisión o lo escucho en radio, a la simple apariencia, sí, a lo que yo escucho o veo, pienso que sí es posible que causando un daño a un partido político o a un candidato. Entonces, de momento, tomamos la medida cautelar de suspender la transmisión. Ya después tendremos tiempo, de acuerdo con los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, de ver si efectivamente causa daño o no. Pero por lo pronto lo suspendemos nada más basándonos en la apariencia del buen derecho. La expresión no es muy feliz. ¿Por qué?
Porque el derecho, ya lo decían los romanos, siempre te debe incitar al bien, no al mal, ¿sí? El derecho no puede ser malo. Si es malo, no es derecho. Entonces, si dice apariencia del buen derecho, pues ese lo conozco, está en la ley, por ejemplo. Pero a mí me gustaría conocer el mal derecho. Ha de ser divertidísimo el mal derecho, ¿verdad? El buen derecho no tiene caso, ya lo conozco, la Constitución, la ley, etcétera. Pero el mal derecho ha de ser, pero de veras, de mucha diversión, como es el mal derecho. No, no lo hay. Los romanos decían la bonitas en el derecho. Bonitas, porque es latín, no bonitas. Bonitas son las tardes en Acapulco, no, bonitas. El derecho siempre te debe incitar a lo bueno. Bueno, pues la expresión no es muy convincente, pero sí se utiliza. Y se utiliza aparte de las reglas de la lógica, etcétera, etcétera. Ahora un poquito de criterio judicial, de resolución de criterios jurisprudenciales o tesis relevantes emitidas por el tribunal. Jurisprudencia de sala superior. Las salas regionales carecen de facultad para inaplicar. Las salas regionales no pueden inaplicar una jurisprudencia de la sala superior. Recurso de reconsideración, que ahora será juicio electoral, por lo que dijimos, procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial. Pero qué terrible que yo como juzgador me digas que me equivoqué, pero de manera terrible. La otra jurisprudencia, recurso de reconsideración es procedente para controvertir sentencias incidentales de las salas regionales que decidan sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas. Recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales en las cuales se deseche o sobresea el medio de impugnación derivado de la interpretación directa de preceptos constitucionales. Fundamentación y motivación indebida la tienen los actos que derivan directa e inmediatamente de otros que adolecen de inconstitucionalidad o ilegalidad. Derecho de audiencia, los partidos políticos lo deben garantizar como requisito del debido proceso. Presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. O sea, nadie es responsable de una conducta hasta que no se lo demuestre. ¿Sí? O sea, lo que en derecho penal hablamos de indubio pro reo. Toda persona es inocente hasta que nos demuestre lo contrario. Y fíjate que eso más bien deberíamos aplicarlo a nuestra cultura más que a nuestras decisiones. Porque si yo escucho en el noticiero de esta noche que a fulano lo están acusando de corrupción, lo doy por hecho. Mira, yo decía que este sinvergüenza, y el pobre señor apenas están implicando en esto. Falta todo un proceso, a lo mejor no es culpable, pero ya lo estamos linchando en las redes, ¿no? Eso es pues contra este principio. Entonces el problema no es tanto que lo diga la jurisprudencia, sino que lo diga nuestra mente. Necesitamos cultura de legalidad, porque este principio viene desde Roma, precisamente la expresión indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. Pero yo me imagino que esto está pasando tan rápido que no vas a tener tiempo de asimilarlo, ¿verdad? Es como una cascada, es demasiado, son muchos conocimientos, te puede dar un embolio. Entonces yo propongo una cosa, no sé si estén de acuerdo, te puedo enviar esta presentación para que si algunas láminas te interesaron, etcétera, pues las tenga como material de tu diplomado. No sé si esté de acuerdo ustedes. Se los puede enviar a través de las autoridades de la escuela judicial, que siempre han sido muy generosas en eso. Entonces se los enviaría mañana y así ya tienes todo, ¿verdad? Ya no tienes que estar, ¿qué dijo? Ya no me acuerdo. Parece que dijo, no, no, pues ahí tienes el documento para ti. Ahora bien, mira, por ejemplo, algunos principios generales de la lógica procesal. El que afirma debe probar. También el que niega, si de su negativa se desprende una afirmación. Por ejemplo, yo digo, yo no estuve en el lugar de los hechos. Tú dices que estuve, pero no estuve. No tengo que probar que no estuve. El que tiene que probar que yo estuve eres tú, que estás afirmando que estuve. Pero si yo digo, yo no estuve en el lugar de los hechos, el día de los hechos, porque me encontraba en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
Pues ahí sí hay una afirmación. Yo debo probar que estuve ese día y a esa hora en Tuxtla Gutiérrez. Tal vez con mis pases de abordar de ambos vuelos, el de ida y el de regreso, y con mi factura debidamente valorada por el SAT de que estuve hospedado en el Hotel X ahí en esa ciudad. Pues demuestro que estaba yo en Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué? Porque dije, no estuve, pero enseguida dije una afirmación, estuve en Tuxtla Gutiérrez. Oh, ahí yo tengo que probar. Ahora, un testigo no hace testimonio, porque tendríamos que creerle como si fuera Dios Padre, ¿no? De menos dos. Ya los romanos también lo decían, testus unus, testius nullus. Si nada más hay un testigo, no vale el testimonio. No, de menos dos, puedes traer 25, pero con dos que traiga suficiente. Entonces uno depone su testimonio frente a mí sin la presencia del otro y luego interrogo al otro. Si coinciden en lo esencial, pues ir a hacer prueba. El que puede lo más, puede lo menos. Pues sí, si yo soy el dueño del carro y lo puedo vender, fácil que te lo puedo prestar. Primero en tiempo, primero en derecho. Y fíjate que son principios que vienen desde la antigüedad y que todavía parece que los habían dicho hace 15 días. ¿Qué pasa si estamos en la fila para entrar al concierto de Luis Miguel para conseguir boleto y la fila da 2 vueltas a la manzana y llego yo haciéndome chistoso, ¿verdad? Encontré un vecino, hola vecino, ¿y qué dice la gente? ¿Y ese qué? ¿De dónde salió? ¿Qué vende? ¿Qué hace? ¿A cómo lo da? Vámonos, quítenlo de ahí, emplúmenlo, ¿verdad? Yo tengo 3 días aquí esperando comprar mi boleto. Pues sí, primero en tiempo, primero en derecho. La interpretación jurídica debe ser a favor del afectado. Otros principios. No se debe aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. A lo imposible nadie está obligado. A nadie debe obligarse a declarar contra sí mismo. En caso de duda, se debe estar a favor del inculpado. Es el famoso indubio pro reo. Toda persona es inocente mientras no sabemos lo contrario, que es precisamente la presunción de inocencia. El dolo no se presume, se prueba. Y esto hace muy difícil, por ejemplo, cuando tú te encuentras impugnaciones donde se dice que los errores de cómputo se dieron por error o dolo. Pues el error sí queda claro. 5 más 5 pone 10, pues ya. 5 más 5 pone 11, pues ya no. Se prueba el error, pero el dolo es muy subjetivo. Las pruebas deben ser valoradas en forma individual y en forma grupal. O sea, primero prueba por separado y luego adminiculadas, porque lo que en una prueba no hizo mucha convicción, ya juntas sí lo hace. Nadie debe aprovecharse de su propio dolo. O sea, yo hago una situación tramposa y luego quiero aducirla a mi beneficio. Algunos de estos principios derivan desde la época del derecho romano. Ahora, especificidades de la labor judicial electoral. Fíjate que lo que deciden los señores jueces es muy delicado. En materia judicial, quien decide son los magistrados, magistradas, tanto de salas regionales como de sala superior. Pero, pues es diferente el juicio electoral, porque el impacto de sus decisiones en los ámbitos de la política, la sociedad y la opinión pública son mayúsculos. Es decir, está pendiente el país entero y fuera del país, los corresponsales, las embajadas, los consulados, de decisiones que se tomen. No es un asunto que afecte nada más a la parte y la contraparte, sino que una decisión, por ejemplo, quién es la gobernadora del Estado de México finalmente, pues nos tiene a todos así suspendidos en el aire, ¿verdad? Por otro lado, los plazos para conocer y resolver son brevísimos. Por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, administrativos sancionadores, son horas, a las tantas horas de esto, a las tantas horas de aquello. Los aspectos específicos del derecho electoral, por ejemplo, en lo tocante a nulidad de voto, de votación recibida en casilla y de elección, pues es diferente a la teoría general de las nulidades que postula el derecho civil. Por ejemplo, en el derecho civil hay forma de convalidar un asunto, de quitarle la invalidez. En derecho procesal electoral no. Entonces, la teoría de las nulidades que se aplica en derecho civil no se aplica exactamente igual en nulidades del derecho electoral.
La observancia de las reglas del debido proceso, por ejemplo, el acceso a la justicia, la garantía de audiencia, la objetividad, que el proceso se fundamentan en normatividad y probanza, la imparcialidad que debe manifestar en todo momento él o la operadora de la justicia, la exhaustividad, que en el proceso se resuelva judicialmente todo el contenido de la litis, la ética judicial, que se respeten los principios de ética aplicados al derecho procesal electoral. Y hablando de la ética, que también debe tomarse en cuenta en las sentencias, deben contar con principios específicos de ética. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, pues tenemos que hay un código modelo de ética de la justicia electoral mexicana. Y ese documento debe tenerse a la mano al resolver los señores magistrados, las señoras magistradas, porque hay que cumplir específicamente esto, los juzgadores, con los principios de imparcialidad, equidad, objetividad, independencia, justicia, prudencia, contextualidad, razonabilidad y exhaustividad. Y eso lo dice este documento que te voy a mostrar en pantalla, el código modelo de ética, ¿sí? Entonces, en tu escritorio y en tu computadora deben estar a la mano estos instrumentos para que, además de toda la lógica que debes aplicar, los silogismos y demás, tomes en cuenta este código. Y bueno, las conclusiones no los voy a molestar porque son mis conclusiones. A lo mejor concuerdas con ellos o a lo mejor no. Eh, Estas conclusiones pues, son muy subjetivas. Y ahí termina mi exposición. La última lámina, como ves, es el copyright, para que esto no lo vayas a ir a vender afuera del metro, ¿verdad? Porque esto es propiedad de la Escuela Judicial Electoral. Y entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a dar por terminada la presentación y nos vamos a ver el caso de comentarios, preguntas, lo que tú quieras expresar, con mucho gusto le escuchamos. Si es que hay algún comentario. A ver, maestro don Jorge Antonio, ¿usted tiene alguna pregunta, algo que quiera decir? Sí, si es el caso, nada más vea su micrófono, don Jorge. Sí, bueno, la verdad es que fue muy interesante la clase, muchas gracias. Siento que quedaron claros varios puntos que me generaban mucha duda, como lo de los puntos resolutivos y también lo de la analogía, ¿verdad? Siento que ahí ya quedó un poquito más claro y más porque en varias sentencias como que uno piensa que ya está todo dado por sí mismo, pero la verdad es que no. Siempre está bien volver a entender todo lo que ya tenemos dado y volverlo a conocer para decir, ah, mira, es que esto lo entendí de esta manera en este tiempo, pero ahora lo entiendo de esta otra manera. Y la verdad, muy buena clase, maestro. Eh, Gracias por aclarar varios de los puntos que giran en torno al proceso, que la verdad siento que varios batallamos cuando llegamos a este punto, porque nada más te enseñan la teoría y más o menos te la enseñan a medias, porque como que dicen, ay, ya estudió derecho, ya sabe, ¿verdad? Pero la verdad es que no, siento que varios conceptos quedaron más claros y pues nada, muchas gracias. Gracias a usted, don Jorge, por sus comentarios tan positivos a mi trabajo. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, don Jorge, y mañana tiene la presentación de algo que puede ser útil. No sé si la maestra ahí en capacitación interna tenga algún recadito, algún chat, alguna cosa, maestra. ¿Tiene usted alguna cosa en su computadora? Maestra, creo que no me escucha. ¿Me escucha usted, maestra? Bueno, creo que no está. Pues agotada la orden del día, como dicen en las juntas, pues vámonos. Mira, estamos saliendo 15 minutos antes de la hora
pero a lo mejor alcanzan la función de última hora en el cine, ¿verdad? Para distraerse un poquito. Entonces, si quieren, lo dejamos hasta aquí. Y tal vez en otra ocasión tengamos oportunidad de platicar algún otro tema. Por lo pronto, mi compromiso es enviarles este documento mañana para que si les es de alguna utilidad. Y ahorita pues nos podemos despedir. ¿Les parece bien? A todos y a todas un fuerte abrazo y cuídense mucho. Que tengan una buena jornada. Hasta luego, bonito día. Gracias, maestra. Usted quita la presentación, sí, Sí, la llamada ya ahorita la finalizo, no se preocupe. muy bien. Un abrazo, maestra, y como siempre, todo mi cariño y respeto. Igualmente, hasta luego.